Vamos a estudiar las órbitas óseas, situadas en el esqueleto de la cara o macizo facial. Para ello, primeramente, vamos a describir el cráneo y el esqueleto de la cara en conjunto. Vamos a estudiar las órbitas óseas, situadas en el esqueleto de la cara o macizo facial. Para ello, primeramente, vamos a describir el cráneo y el esqueleto de la cara en conjunto. En este vídeo utilizaremos un modelo de cráneo y dos piezas óseas, una de ellas coloreada, con finalidad didáctica para apreciar con mayor claridad las distintas partes. El cráneo forma el esqueleto de la cabeza. Se compone de 22 huesos unidos entre sí por medio de suturas. Las funciones de los huesos del cráneo consisten en alojar y proteger el sistema nervioso central, los órganos de los sentidos, los sistemas glandulares, estructuras del aparato digestivo y respiratorio, vasos y nervios. Para su estudio óseo diferenciamos el neurocráneo y el viscerocráneo o esqueleto facial. El límite entre ambas regiones se sitúa en la raíz nasal, el borde superior de las órbitas y el meato auditivo externo. Los huesos que forman el neurocráneo son un hueso occipital, dos temporales, dos parietales, un frontal, un hueso etmoides y un esfenoides, con una morfología compleja, situados en la profundidad del macizo facial. Los huesos que forman el viscerocráneo o esqueleto facial son dos maxilares, unidos en la línea media, dos malares o cigomáticos, dos nasales, dos unguis o lagrimales, dos cornetes nasales inferiores, dos palatinos, un pómer y una mandíbula. Si hacemos una división del cráneo por un plano transversal, se divide en dos partes: la bóveda del cráneo y la base del cráneo. La bóveda craneal se extiende desde la eminencia frontal media hasta la protuberancia occipital externa. La forman los huesos frontal, los dos parietales y el occipital. La base craneal representa el resto del cráneo y a su vez queda dividida en una base endocraneana con tres fosas: la fosa craneal anterior, la fosa craneal media y la fosa craneal posterior, en contacto con las meninges y el encéfalo. La base esocraneana es la parte exterior en contacto con las fascias, músculos y piel. Los huesos del cráneo se articulan entre sí por medio de suturas. Vista de conjunto del macizo óseo facial. El macizo óseo facial, visto en conjunto, comprende dos partes: una superior, formada por 13 huesos soldados entre sí, fijo e íntimamente unido a la parte anterior de la base del cráneo. Presenta diversas cavidades: las cavidades orbitarias, los senos maxilares, en el interior de los huesos maxilares, y las fosas nasales. Una parte inferior, de estructura más simple, móvil y formada por un solo hueso, la mandíbula, articulada hacia atrás con la base del cráneo a nivel de las articulaciones temporomaxilares. En su conjunto, el macizo óseo de la cara tiene la forma de una pirámide triangular en la que hay una cara anterior, dos caras laterales, una cara superior y una cara posterior. Es en la cara anterior donde se sitúan las órbitas. La cara anterior está limitada hacia arriba por una línea horizontal que pasa por la sutura frontomalar, entre el frontal y el malar, y la sutura nasofrontal, entre los dos huesos nasales y el frontal. Y hacia abajo, el límite es el borde basilar del hueso maxilar superior con la arcada dentaria superior. Hay dos huesos maxilares superiores fusionados en la línea media.
Esta cara anterior del macizo facial está marcada en la línea media por el orificio anterior de las fosas nasales, u orificio piriforme, dentro del cual se aprecian los cornetes inferiores y el borde anterior del hueso gómer, formando parte del tabique nasal. Lateralmente, el reborde orbitario, que tiene por debajo los agujeros infraorbitarios. Las órbitas son dos cavidades óseas, anchas y profundas, situadas simétricamente a ambos lados de la raíz de la nariz, entre la fosa craneal anterior de la base del cráneo y la parte superior del macizo facial. Alojan a los globos oculares y sus anexos. Cada órbita puede compararse con una pirámide cuadrangular, de caras cóncavas y ángulos redondeados. Su eje no es sagital, sino oblicuo hacia atrás y adentro, en dirección al dorso de la silla turca. El ángulo determinado por los dos ejes orbitarios es de 42 grados. Sus dimensiones por término medio son profundidad 45 a 50 milímetros, altura en la parte anterior 35 milímetros y la anchura en la parte anterior de 40 milímetros. El globo ocular, muy adaptado a la cavidad, no ocupa más que su porción anterior ensanchada, en tanto que los músculos, vasos y nervios están en la parte posterior que se estrecha hacia atrás. Se describen en la órbita ósea 4 paredes: superior, inferior, externa e interna. 4 ángulos: superoexterno, superointerno, inferointerno e inferoexterno. Una base anterior y un vértice posterior. Veamos las paredes de la órbita. La pared superior, o bóveda, es oblicua hacia atrás y abajo, y está formada en los 3/4 anteriores por la porción horizontal del frontal, en su cuarto posterior por el ala menor de la esfenoides. La sutura entre ambos huesos es transversal de la pared interna a la externa. Esta pared es delgada y frágil, translúcida, y está expuesta a los traumatismos directos o a fracturas irradiadas de la base del cráneo. Es cóncava sobre todo en su parte anterior. En su sector anterior se distinguen 2 regiones importantes. Hacia afuera la fosa lagrimal, cóncava, que aloja la glándula lagrimal. Hacia adentro, la fosita troclear, que presta inserción a la polea de reflexión o tróclea del músculo oblicuo mayor. La pared inferior, maxilar o suelo, es oblicua hacia adelante y hacia abajo, y está formada en su parte media por la cara superior u orbitaria del maxilar, hacia adelante y afuera por la apófisis orbitaria del malar, hacia atrás y adentro una porción muy pequeña por la cara superior de la apófisis orbitaria del palatino. También muy delgada, esta pared es plana o algo cóncava. Está recorrida en su parte media por un canal de 2 centímetros de longitud, el canal infraorbitario, que hacia adelante se transforma en un conducto. El nervio maxilar superior corre por este conducto hasta salir por el agujero infraorbitario. La pared externa o lateral es la más gruesa y resistente de las 4, sobre todo hacia adelante, donde está constituida por un verdadero pilar orbitario externo. Plana y triangular, está constituida en su tercio anterior por la apófisis frontal del malar o cigomático y en sus 2 tercios posteriores por la cara orbitaria del ala mayor del esfenoides. Se aprecia la sutura esfenocigomática y en su porción malar el agujero temporomalar o cigomático orbitario, atravesado por la rama orbitaria del nervio maxilar superior o nervio cigomático. La pared interna o medial es muy delgada y frágil y está formada de adelante hacia atrás por la apófisis frontal del maxilar, el unguis
o hueso lagrimal, la lámina orbitaria del etmoides y la parte anterior de la cara lateral del cuerpo del esfenoides. Se aprecian las correspondientes suturas verticales que unen estos huesos. Esta pared medial de la órbita se relaciona con las cavidades nasales y celdas etmoidales. Es la más delgada de las paredes orbitarias, lo que explica las complicaciones orbitarias en el curso de las etmoiditis. Presenta el canal lagrimal, que aloja el saco lagrimal y comprende un límite anterior, la cresta lagrimal anterior, sobre la apófisis frontal del maxilar, un fondo, la cara externa del unguis, y un límite posterior, la cresta lagrimal posterior, sobre el unguis. Veamos ahora los 4 ángulos de la órbita que se forman entre sus paredes. El ángulo súpero-externo, relativamente poco marcado, está representado en su parte anterior por la fosa lagrimal, en sus 2 tercios posteriores por la hendidura esfenoidal o fisura orbitaria superior, situada entre las alas mayor y menor del esfenoides, y que se dirige oblicuamente hacia abajo, adentro y atrás. Se la puede comparar con una coma de extremo mayor inferior interno y limitada por un labio superior, el borde posterior del ala menor del esfenoides, y un labio inferior, el borde superior del ala mayor del esfenoides. Pueden describirse 2 porciones. Un extremo ensanchado, inferior interno, que corresponde a la cara lateral del cuerpo del esfenoides, y un extremo afilado, súpero-externo. En el interior de la porción ensanchada se inserta el anillo de Zinn o anillo tendinoso común, extendido entre una espina ósea del borde del ala mayor hacia afuera y la base del ala menor hacia adentro. El músculo recto externo se desprende de su borde externo y de su borde interno el tendón de Zinn, que presta inserción a los otros 3 músculos rectos del globo ocular, el recto superior, el recto interno y el recto inferior. Constituida de esta manera, la hendidura esfenoidal pone en comunicación la órbita con el compartimento medio de la base del cráneo y permite el paso, en su porción ensanchada, de los nervios motor ocular común, tercer par craneal, motor ocular externo, que es el sexto par craneal, y el nasal, que es rama del trigémino, quinto par craneal. En su porción afilada pasan los nervios patético, o cuarto par craneal, frontal y lagrimal, que son ramas del nervio trigémino. El ángulo súpero interno está formado por las suturas etmoideo-frontal y frontolagrimal. Está perforado por 2 orificios etmoidales pequeños para los conductos etmoidal posterior, para la arteria etmoidal posterior y el nervio esfenoetmoidal, rama del nervio nasal, y etmoidal anterior, para la arteria etmoidal anterior y el nervio nasal interno. El ángulo infero-externo está constituido en su tercio anterior por el hueso malar, en sus 2 tercios posteriores por la hendidura esfenomaxilar o fisura orbitaria inferior, que pone en comunicación la órbita con la fosa pterigomaxilar. De forma irregular, esta hendidura está limitada adelante por el borde postero superior del maxilar, atrás por el borde inferior del ala mayor del esfenoides, afuera por el hueso malar, adentro por la apófisis orbitaria del palatino. Esta hendidura no es visible en el sujeto vivo al estar tapada por periósteo. El ángulo infero interno, menos definido, está formado de adelante hacia atrás por la sutura que une el maxilar al unguis y al etmoides y por la que vincula a la apófisis orbitaria del palatino con el cuerpo del esfenoides. La base es un amplio orificio de forma cuadrilátera con ángulos redondeados que se encuentra orientada hacia adelante, afuera y ligeramente hacia abajo. Su contorno
El reborde orbitario es fácil explorarlo por palpación en el sujeto vivo. Es grueso y saliente y está formado arriba por la arcada orbitaria del frontal, que presenta en la unión del tercio interno con los 2 tercios externos el agujero supraorbitario para el paquete vasculonervioso supraorbitario. Abajo, por el cigomático y el borde anterosuperior del maxilar, debajo del cual se encuentra el agujero infraorbitario para el paso del paquete vasculonervioso infraorbitario. Medialmente por la cresta lagrimal anterior, lateralmente por el borde supermedial del cigomático. El vértice de la órbita corresponde a la parte posterior, truncada de la pirámide orbitaria, y está ocupado por el agujero óptico, orificio anterior del conducto óptico, situado en el espesor del ala menor del esfenoides. Este conducto aloja al nervio óptico, que es el segundo par craneal, y a la arteria oftálmica. Este vértice orbitario corresponde también a la porción ensanchada de la hendidura esfenoidal. Se comunica así la órbita con la fosa craneal media.